Buenas tardes y muy buen domingo. Vamos a compartir nuestra oración con la lectura de un pasaje del capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, Jesús les dijo: ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Llama la atención y a veces uno tiene que aprender algunas cosas más de Jesús. Llama la atención el tiempo que Jesús dedica cuando se lo necesita. Estaba rodeado de gente, este jefe de la sinagoga se acerca, le pide que vaya a la casa, Jesús va inmediatamente, se detiene solamente cuando otra persona lo necesita, cuando siente que esta mujer tocó su manto, se detiene, conversa con ella y la toca, algo que, como sabemos, estaba prohibido. Una mujer con hemorragias estaba considerada casi como un leproso, tenía que vivir apartada de la sociedad, era considerada impura y culpable de su impureza, y cualquiera que la tocara podía quedar impuro. Lo mismo pasaba con los muertos, por eso en este pasaje hay dos situaciones en las cuales Jesús supera esa impureza, porque la niña muerta, los muertos también eran una fuente de impureza. Entonces, la niña muerta a la que Jesús toca lo pone de alguna manera fuera del cumplimiento de las normas, de las costumbres, y uno podría decir, entre comillas, al mirar de los hombres, en riesgo de quedar impuro. Sin embargo, él sana la impureza. Esto es el signo probablemente más claro del poder de Dios. Aquello que para los hombres es imposible, Dios lo puede hacer. Las dos situaciones son aparentemente insalvables, o en todo caso humanamente insalvables. La niña está muerta y la mujer está prácticamente muerta. Digo prácticamente muerta porque la vida tiene que ver no solamente con los signos vitales, tiene que ver fundamentalmente con los vínculos, con las relaciones. Esta mujer hace 12 años que está apartada de la sociedad, de su familia, del culto, está casi muerta. Entonces Jesús se presenta aquí como aquel que puede
vencer aquellas cosas que en definitiva tienen que ver con la ruptura de los vínculos. La mujer muerta, o la muerte en general, es la ruptura absoluta de los vínculos, así como los conocemos, ¿no? Por lo menos como estaban entendidos en tiempos de Jesús, donde ni siquiera Dios podía hacer nada por los muertos. Jesús no rechaza a estas mujeres, cosa que otros hubieran hecho, se deja tocar y toca en dos situaciones de impureza, genera un vínculo personal. Él podía haber seguido largo, sin embargo quiso quedarse a hablar con esta mujer, saber quién era y tener esa cercanía con ella. Y después le habla a la niña: yo te lo ordeno, levántate. Genera ese vínculo y recupera todos los otros vínculos. La niña vuelve a la vida, vuelve a vincularse con su familia, con su papá, con las personas con las que habitualmente convivía. La mujer, sanada, puede volver a incorporarse en la sociedad. Quizá este sea un lindo punto para nuestra reflexión, más allá de la delicadeza de Jesús, para que podamos aprender de esta capacidad de detenerse y de ocuparse inmediatamente de las necesidades de otros, también esta certeza del poder de Jesús que puede sanar todo aquello que afecta a nuestra vida, especialmente lo que tiene que ver con los vínculos. Vinculándonos con Él, Él sana nuestros vínculos familiares, sociales, comunitarios, en los espacios de trabajo, etc. Podemos encontrar, probablemente con mucho dolor, situaciones en las que nos da la impresión de que ya no hay nada que hacer, que el vínculo está irremediablemente roto, y allí es donde Jesús puede hacer lo suyo. Tenemos que acercarnos a tocarlo, o en todo caso dejarnos tocar por Él. Hace algunos años, el 2021, en la pandemia, Papa Francisco, comentando la situación de esta mujer que padecía las hemorragias, dice: nosotros descubrimos que la peor enfermedad es la falta de amor, porque lo más grande para lo que fuimos hechos fue precisamente para el amor. Entonces, donde hay un amor herido, podemos abalanzarnos sobre Jesús, pedirle que Él intervenga para devolvernos en ese sentido la vida que se nos puede estar escapando, sobre todo cuando hemos hecho mucho, como esta mujer había gastado todos sus bienes y cada vez estaba peor. Cuando hemos hecho mucho por salvar algún vínculo, alguna relación, y creemos que ya es imposible, pongámosla confiados en las manos de Jesús. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.